Esa es la forma en que el efecto Bohr nos indica el transporte del CO2. Muy rara vez el CO2 se une a la valina de la hemoglobina para ser transportada como tal en una molécula única. Generalmente hemos dicho se convierte entonces en ácido carbónico, y el ácido carbónico es el que se disocia y gracias a los hidrógenos que reducen a la hemoglobina se puede llegar hasta los pulmones y el CO2 es eliminado de esa manera. El 5% del CO2 liberado en los tejidos se une en forma covalente a los aminoácidos terminales, particularmente a la valina, y es transportado como carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina significa la unión de la hemoglobina con el dióxido de carbono. Alrededor del 90% del resto del CO2 se transforma en bicarbonato, hemos dicho, y el bicarbonato es mucho más soluble y puede formar ácido carbónico. El ácido carbónico se intercambia con cloro por un mecanismo antiportador en la membrana del eritrocito. Y la unión del oxígeno a la hemoglobina es controlada por los iones de hidrógeno. Aquí vemos la relación del pH importante para explicar el efecto Bohr. Las altas que se libere bastante el oxígeno. El equilibrio entre CO2 y bicarbonato está dado por la presencia de la enzima anhidrasa carbónica. La hemoglobina existe en muchos tipos, no hay solamente un tipo de hemoglobina. Hay hemoglobina A, que es del adulto, la hemoglobina A2, la hemoglobina S, la hemoglobina F, la hemoglobina A1 y muchos tipos de hemoglobina. La más común y las que tenemos todos normalmente es hemoglobina A. Y es aproximadamente el 97% de la hemoglobina del adulto. Está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. La hemoglobina A2, que es otra variante de esta hemoglobina, representa el 2% y se forma después del nacimiento y está formada por globinas alfa y globinas delta. Esta es pregunta de examen. En vez de beta, los alfa 2 tienen delta, que es una forma de expresar unas cadenas de las globinas. No tiene beta, sino tiene deltas. Y las deltas tienen una diferencia en 2 aminoácidos. La hemoglobina S es una hemoglobina que se ha alterado genéticamente, se ha mutado en la posición 6 de la cadena beta el glutamato por la valina y ha dado lugar a una anemia de células falciformes o de células falsas que no tienen la forma del eritrocito normal. La hemoglobina F es la hemoglobina fetal, formada por 2 globinas alfa y 2 globinas gamma. Estamos viendo entonces diferentes globinas. Aquí la A2 eran globinas delta y aquí la fetal es globinas gamma, alfas y gamma. No tiene efecto Bohr la hemoglobina fetal. La methemoglobina es una hemoglobina cuyo grupo hemo ha cambiado el hierro, de hierro 2 se ha vuelto a hierro férrico, es decir, se ha oxidado y esto impide que se traslade oxígeno. Se producen enfermedades congénitas, hemos dicho, porque falta una reductasa que se llama methemoglobina reductasa, que sirve para mantener el hierro como hierro 2 y se llama adquirida cuando los nitratos o nitritos se consumen en exceso y hacen que la persona empiece a tener una sangre muy chocolatada, una cianosis, disnea, cefaleas, etcétera, etcétera. Se diagnostica por laboratorio la presencia de metahemoglobina o methemoglobinemia. La hemoglobina glucosilada, la A1C, es también recontra importante porque esta hemoglobina nos sirve como un marcador de la diabetes y nos dice si el tratamiento que se está haciendo a un paciente diabético está dando resultado o no. Normalmente se encuentra en 6 a 7% la hemoglobina glucosilada. Cuando baja de 6%, un 5, 4, significa que el tratamiento está siendo efectivo para tratar la diabetes. Pero si sube la hemoglobina 1C o se mantiene en niveles altos, significa que ese tratamiento no está siendo efectivo para la diabetes. Esta hemoglobina glucosilada hace que se glucosilen en diferentes aminoácidos, particularmente en glutamato y en valina, las terminaciones de la hemoglobina adquieran cadenas de oligosacáridos y esta hemoglobina nos demuestra entonces la A1C de que existe o no existe mucha cantidad de azúcar circulando en la sangre. Tipos de hemoglobina. La hemoglobina embrionaria tiene cadenas diferentes, 2 zetas y 2 epsilon. La hemoglobina F, hemos dicho 2 alfa y 2 gamas. La hemoglobina A,
2 alfa, 2 beta, que es la clásica, el adulto normal, la hemoglobina A2, 2 alfa, 2 gamma, y la hemoglobina 1C, 2 alfa, 2B, pero tiene glucosas o tiene azúcar. Y ahí tenemos las etapas de la vida y el porcentaje. Este porcentaje está muy alto, no llega al 9% nunca, es hasta el 6 o 7%, no más. Aquí vemos que las cadenas alfa se forman prácticamente desde la etapa embrionaria, ya se forman cadenas alfas para que se genere la hemoglobina. Pero las cadenas beta recién se forman cuando la persona está naciendo, es decir, en el nacimiento aparecen las cadenas beta y ahí tenemos que alfa y beta forman la estructura tetramérica de la hemoglobina. Pero mientras tanto hay cadenas embrionarias, epsilon y zeta, y hay cadenas fetales, las cadenas gamma, que van uniéndose al alfa, para que después del nacimiento estas tengan que caer bruscamente. Lo mismo que las cadenas delta. Pero las de adulto, como digo, van ascendiendo y del nacimiento para adelante ya se forma una gran cantidad de cadenas beta y tenemos entonces ahí la hemoglobina clásica alfa-beta. Hay diferentes enfermedades relacionadas con la hemoglobina que se llaman hemoglobinopatías. Las más importantes están aquí mencionadas: la anemia de células falciformes, las talasemias, la methemoglobinemia y la intoxicación por monóxido de carbono. Son enfermedades relacionadas con todo lo que significa la estructura molecular de la hemoglobina. En las anemias, la hemoglobina está baja. El valor de la hemoglobina normal es de 14 a 16 gramos por litro. Pero si una persona tiene 10 o 12 o 8 de hemoglobina, está con anemia. Entonces es un marcador que nos sirve para decir la persona está con anemia o no está con anemia. En la anemia de células falciformes ha habido una mutación. El glutamato de la posición 6 de la cadena beta se ha cambiado por valina y electroforéticamente se ha vuelto diferente. Las talasemias son aquellas enfermedades en que falta alguna cadena, o faltan cadenas alfa o faltan cadenas beta, y se llamarán talasemias alfa o beta, y han sido sustituidas por otras cadenas. La methemoglobinemia hemos dicho que es una enfermedad en la que el hierro ferroso se ha cambiado a hierro férrico y no transporta oxígeno. Y la intoxicación por monóxido de carbono es una patología que ocurre cuando se están quemando o combustionando muchos productos en un ambiente cerrado y el monóxido, como es más afín a la hemoglobina que el oxígeno, inmediatamente ocupa su lugar, no se transporta oxígeno y la persona muere, salvo que en ese momento se abran las ventanas y se coloque una cámara hiperbárica al paciente si está con mucho problema. La correlación clínica: las hemoglobinopatías son resultado de alteraciones de la estructura de hemoglobina. En la anemia drepanocítica o de células falciformes se cambió en la posición 6 de la cadena beta valina por glutamato. Normalmente glutamato es el que determina y se ha cambiado uno de los codones, la A por T se ha cambiado y en vez de llamar al glutamato se llama a la valina que forma parte de esa proteína y de ese momento electroforéticamente el glutamato y la valina son desiguales y empieza a acumularse la hemoglobina en una sola posición y deforma a la estructura de la hemoglobina en el eritrocito. Hace que las moléculas desoxigenadas de hemoglobina S se polimericen y asumen la forma de una hoz. La oximoglobina representa la hemoglobina que está unida al oxígeno. La carbaminohemoglobina se refiere a la hemoglobina que se ha unido al CO2. La carboximoglobina es la hemoglobina que se ha unido al monóxido de carbono. Este representa una afinidad 200 veces mayor o 250 veces mayor por la globina, por lo que desplaza fácilmente y produce hipoxia tisular. La mioglobina, habíamos dicho que es una proteína monomérica, una sola cadena que se parece mucho a las cadenas beta y solo tiene un M. En cambio, la hemoglobina tenía 4 M's y podía transportar 4 moléculas de oxígeno. La mioglobina almacena un oxígeno nada más por molécula, pero tenemos muchísima mioglobina y esa es la que le da el color rojo al músculo. Entonces hay mucha mioglobina y es un almacén de oxígeno para que en el momento que el músculo necesite oxígeno, recurra a esta molécula para que libere su oxígeno. Es una proteína muscular que almacena oxígeno en la mioglobina, solamente tiene un grupo M, la afinidad por la mioglobina por el oxígeno es mucho más alta que la hemoglobina, libera su oxígeno cuando la presión baja menos de 5 milímetros de mercurio y tiene una curva de saturación que hemos dicho que es hiperbólica. Posee estructura primaria, secundaria y terciaria, pero no estructura cuaternaria porque no tiene subunidades
y está formada por cadenas que se enrollan en forma de hélices, 8 cadenas, al igual que las cadenas alfa y beta de la hemoglobina. La mioglobina tenemos entonces, se encuentra en el músculo, es una estructura monomérica, almacena oxígeno, tiene un solo M, tiene mayor afinidad por el oxígeno en relación a la hemoglobina. Y aquí están las diferencias. Esta es la mioglobina y esta es la hemoglobina con 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta, 4 M's y 4 oxígenos que va a transportar constantemente. Este solamente tiene un M y transporta una molécula de oxígeno nada más. Las enzimas, empezamos enzimas. Las enzimas son en un 98% proteínas, son macromoléculas proteicas, pero en ese 2% que sobra, las enzimas no son proteínas, sino son derivados de ácidos nucleicos. Entonces podemos decir el 98% de las enzimas son proteínas, pero un 2% no es proteína. Eso tiene que quedar bien claro, no es el 100% proteína, sin embargo asumimos que las enzimas son proteínas catalíticas, proteínas que aceleran la velocidad de tardaría muchísimo un compuesto convertirse en otro. En cambio, con enzimas prácticamente es una 10 milésima de segundo que se produce la transformación. Eso es extraordinariamente útil para nosotros porque no pueden faltar estructuras que sean vitales en el cuerpo y las enzimas son las que aceleran las reacciones para que esos compuestos aparezcan lo más rápido posible. Tenemos la enzima que está formada por varias partes. Tiene una poenzima que se llama la porción proteica de la enzima, tiene cofactores o coenzimas. Los cofactores o coenzimas pueden ser metálicos o pueden ser grupos prostéticos, y tenemos que el sustrato cuando se une a la enzima va a unirse a la holoenzima. Esos son los 3 términos que se manejan con enzima. Entonces, apoenzima, coenzima y holoenzima. La holoenzima es la enzima completa con toda su parte proteica y su parte no proteica o cofactor metálico, lo que pueda ser. Aquí tenemos el sustrato que se une con la enzima y hay muchas teorías de cómo se une el sustrato a la enzima, y hay la teoría de Fischer, hay la teoría del guante y el dedo, hay la teoría del carácter inducido, inductor, etcétera, pero la suerte es que el sustrato se une a la enzima y busca sus sitios catalíticos, sus sitios de transformación, y luego que se produce la reacción se eliminan como productos. La enzima no cambia en su estructura, los que cambian son las coenzimas. Entonces la coenzima es extraordinariamente importante en la reacción enzimática porque ella sí cambia por la reacción química que se está produciendo. En cambio la enzima no cambia. Y las enzimas son proteínas entonces que facilitan la ocurrencia de las reacciones químicas dentro de la célula, el proceso que se llama catálisis. Son específicas, una enzima puede catalizar solo un tipo de reacción. Son eficientes, una misma enzima puede catalizar miles de reacciones químicas del mismo tipo, uno tras otro. Su actividad depende de la temperatura y de acidez. Las enzimas tienen una temperatura y un pH óptimos. Hay enzimas que actúan en pH muy ácido, tal es el caso de los lisosomas. Los lisosomas tienen hidrolasas cuyo pH de los lisosomas es de 4.5 a 5 y ahí actúan muy bien, pero hay otros y una gran cantidad de enzimas que necesitan pHs más o menos neutros. La temperatura también afecta. Mayor temperatura produce una ruptura enzimática, menor temperatura no. Y van a bajar los valores de estas variables cuando trabajan más rápido. Bien, aquí quedamos. Vemos la siguiente clase, que es el jueves, la clasificación enzimática, aspectos generales, cómo se clasifican en los 6 tipos, la cantidad de enzimas. Tenemos más o menos 3.500 enzimas y cada grupo de enzimas está clasificado como óxidos reductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, que vamos a ver con detalle. Muy bien, que tengan un buen día. Nos vemos más tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias por